Buenos días, espero que estén muy bien. Vamos a revisar un poquito lo que está sucediendo en los mercados, sobre todo el dato del viernes, del tema de el empleo, el cual fue bastante peor de lo que esperaban los mercados. Ha habido reacciones pues, en los diferentes activos y vamos a platicar un poco. Creo que resalta la caída en las tasas de interés a raíz de este reporte de empleo, el cual pues se queda muy corto de lo que esperaban los mercados. Más o menos bajaron alrededor de 23 puntos base en la tasa de 5 años, perdón, en la tasa de 10 años. Si hablamos en la tasa de pues de más corto plazo, de 5 años, perdón, de 2 años, más o menos otros 10 puntos base. La verdad es que ha habido movimientos bastante bruscos en la tasa de interés, en en el costo del dinero, y esto se debe principalmente a preocupaciones que han sido pues resaltadas con este dato del empleo, el cual pues sale bastante mal, bastante por debajo de lo estimado. Inclusive hubo revisiones mostrando una contracción en la generación de empleos en el mes de junio. Miren nada más, esto es un poquito lo que estamos hablando. El mes de junio se pierden pues alrededor de 13,000 empleos, y ya sumando, o bueno, ya viendo un poquito los últimos 4 meses, ha estado muy débil la generación de empleo. A pesar de que no hay un repunte importante en el desempleo, es muy preocupante el hecho de que se estén generando tan pocos empleos. Miren, en mayo de este año se generan 19,000. En junio prácticamente pierde todos esos empleos generados con 13,000. En julio incrementa pues, la generación de empleo a 79,000. Siguen siendo datos bastante débiles, aunque pues mejor de los 2 meses anteriores. Y en agosto nada más se generan 22,000 empleos. Es decir, veníamos con una racha pues más de 100,000, inclusive 130,000, 150,000 nuevos empleos mes a mes. Y en Estados Unidos se desploma la generación de empleos, y esto genera muchas preocupaciones acerca del futuro de esta economía. Pues veníamos viendo una generación de empleo bastante sólida. Vamos a ponerlo en los últimos 5 años para que se den una idea de cómo venía el empleo. Pues si bien la primera parte de esta gráfica todavía agarra un poco de la pandemia, vemos que en 2021 se están generando pues más de 700, 800,000 nuevos empleos. Ya un poquito más estable en 2023, pues empiezan a generar arriba de 150, 250, y venía bastante bien. Inclusive en diciembre del 2024, 323,000, y se había mantenido estable por ahí de los 150, pero estos últimos 4 meses han sido bastante malos. Todo empieza en el mes de julio, cuando tuvieron que hacer un ajuste pues a la encuesta, a los datos reales que se habían generado en empleo en julio. Y pues bueno, hacen una revisión, y esto claramente afecta a los mercados. Teníamos otra idea, pensábamos que el empleo en Estados Unidos estaba bastante fuerte, pero ya empieza a haber debilidades. ¿De qué tamaño? Pues se acuerdan que hablábamos de que no todo estaba dicho en las proyecciones para la Fed, para el recorte de tasas de la Fed. Decíamos, ojo con los datos del empleo, pero no esperábamos que fuera un dato tan malo. Y sí hubo cambios en las probabilidades, pero los cambios no fueron hacia mantener las tasas, sino que inclusive los mercados están dándole probabilidades a que la Fed recorte en 50 puntos base. Es decir, ya no estamos viendo ninguna probabilidad de que se mantengan las tasas. Prácticamente todo el mercado, 92%, está diciendo que va a haber un recorte de 25 puntos base, pero el dato fue tan malo que inclusive hay un 8% de probabilidades de que el recorte no solo sea de 25, sino de 50. Es decir,
pues un muy mal reporte en la parte de generación de empleos. Insisto, todavía hace falta un dato más para tenerlo un poquito definido o que los mercados se pongan de acuerdo y vean qué es lo que va a suceder con las tasas de interés. Este será en 8 días. Esperamos el próximo miércoles una decisión de la Fed de hacia dónde van las tasas de interés. Parece ser que el tema de mantener las tasas está borrado por completo y ahora el debate es si van a ser 25 o van a ser 50, pero todavía falta precisamente este dato de la inflación que lo tendremos el día miércoles, no, perdón, sí, el día miércoles, el día de mañana estaremos conociendo cómo sale la inflación en Estados Unidos. Perdón, día jueves. Vamos a ver un poquito los datos de el día de hoy. Salen algunos datos importantes en México. Sale el tema de la exportación de autos, incrementa a pesar de todos estos temas de aranceles, incrementa para el mes de agosto 1,4%, aunque la producción fue menor en 0,8%. Si vemos la inflación, también ha sido pues mucho mejor a lo que se tenía esperado, tan solo un incremento de 0,06% y la inflación anualizada se encuentra en 3,57%, algo favorable para el Banco de México. Ha tomado las decisiones correctas al reducir la tasa de interés, aunque había algunas presiones inflacionarias. Pues bueno, estamos viendo que han tenido, pues han tomado decisiones acertadas porque la inflación está tendiendo a el objetivo, de hecho está dentro del objetivo con el rango de 3% más menos 1%, estamos viendo 3,57%, la inflación subyacente todavía un poquito por arriba de lo que busca Banco de México en 4,23, les gustaría que estuviera un poquito más abajo, pero el dato mensual, pues digamos que es bastante positivo para el Banco Central porque fue de tan solo 0,22%. Anualizando este número deberían de estar en el rango, aunque los efectos base están haciendo que la inflación esté en 4,23. Pero bueno, en fin, datos positivos en términos de inflación, en términos de exportación de automóviles, aunque la producción ha disminuido. Y por ahí también el día de hoy están saliendo los datos de, digamos, el optimismo en Estados Unidos, datos adelantados, no son datos duros, pero mejora un poco el optimismo de los negocios de 100,3 a 100,8 y los datos duros son los que están saliendo un poquito, digamos, no tan bien. ¿Qué es lo que vamos a tener esta semana que es muy, muy relevante y es el dato de la inflación? ¿En dónde espera que salga la inflación los mercados? Puesto que esto podría definir el recorte de las tasas de interés. Y bueno, ya no estamos hablando de mantener, ya no estamos viendo si se van a mantener o no. Nada más ahorita la cuestión es si la van a recortar en 25 o en 50 puntos base. El día de mañana sale el PPI. Los precios al productor son muy importantes. Denme un segundo. Ahorita se los doy. Es que estoy en next week. Vamos a poner this week. El día de mañana se esperan los datos de inflación al productor. Se espera que sean ligeramente por arriba del objetivo del Banco Central, allá de la Fed en Estados Unidos, pero mucho, mucho menor a lo que vimos el mes pasado, donde prácticamente los precios en un mes subieron alrededor de 1%. Estos son datos al productor. Obviamente tiene que ver con las distorsiones que han generado estos aranceles y se espera que a pesar de que suban los precios, no suban en la misma medida que lo vimos el mes pasado. Y pues prácticamente el jueves tendremos todos los datos, la Fed tendrá todos los datos para decidir si van a recortar en 25 o en 50 puntos base. ¿En dónde se espera la inflación? Se espera que repunte ligeramente de 0,2 a 0,3%, ubicando la inflación anualizada en 2,9%, totalmente fuera, bueno, no totalmente, pero sí fuera de lo que espera la Fed, del 2%, y además
no solo se espera que esté fuera del rango, sino se incremente la inflación de manera anualizada a prácticamente 3%. Y la core, que también es muy importante porque marca la tendencia, se espera por arriba del 3%. Difícil decisión la que va a tener la Fed porque va a tener que favorecer de cierta forma, ya sea el empleo o la inflación, y todo indica que va a ser un recorte para, pues, digamos, incentivar un poco la economía a través de un menor costo del dinero. Y bueno, cualquier cosa que salga el día jueves distinto a lo que estamos viendo, distinto a las proyecciones, ya sea que salga en 0,4 o 0,5 la inflación mes a mes, pudiera desviar un poco los mercados y esta tendencia que tienen de que están bajando las tasas de interés. Los mercados han celebrado que pudiera haber un recorte de 50 puntos base. Y este tipo de rallies, pequeños rallies, la verdad es que no son muy buenos. Ahorita ya empiezan otra vez los mercados a caer porque el mercado sube pensando que el recorte de tasas va a ser mayor al que tenían esperado, pero en realidad los fundamentales son, pues que están recortando no porque esté cediendo la inflación, sino porque hay preocupaciones por el empleo. Hoy, por ejemplo, vemos que los mercados están cayendo. El Nasdaq cae 0,2%, el Standard Poor's 0,2%, el Russell cae 1,2% y vemos 5 de los 11 sectores en terreno negativo. Sobre todo materiales industriales, consumo discrecional, son los que más están cayendo. Y bueno, por ahí vemos también el Bitcoin cayendo ligeramente, 0,4%, se ubica en 111,000. En México los mercados suben, pero suben poco, 0,3%. El precio del petróleo sube ligeramente, 63,26. Esto me parece que ha ayudado también a los datos de la inflación porque el precio del petróleo ha venido bajando en los últimos meses y ha estado ayudando a que los datos de inflación no sean tan altos. Importante, yo creo que lo más importante destacar es la caída en las tasas de interés de mediano, de corto plazo y de largo plazo en Estados Unidos. 25 puntos base de caída en una tasa de 10 años es muchísimo. Digamos, es bastante, es poco, pues pocas veces visto que en tan solo un día baje 25 puntos base, y esto se debe a el dato del empleo. Entonces, pues la conversación que era si mantener o recortar en 25 puntos base, ahora la conversación es si 25 puntos base o 50 puntos base. Cabe destacar que aún falta el dato de la inflación, que también hay muchas preocupaciones en Estados Unidos de que la inflación vaya a repuntar. Se espera, y por lo que ha dicho la Fed en las últimas sesiones, es que este repunte de la inflación sería nada más una sola o dos o tres lecturas y volviera a bajar debido a cómo funcionan los aranceles y cómo le pegan a la inflación, pero le pegan de manera muy, muy puntual. Entonces, vamos a esperar mañana el dato de inflación al productor, que en general esto es lo que vemos. Deberíamos de ver primero una inflación al productor para después verla en la inflación al consumidor. También otros temas que hemos estado viendo acerca de la inflación es las expectativas de la inflación que están pues desancladas, sobre todo en el corto plazo, según nos lo está diciendo la Universidad de Michigan, y esto pues bueno, es bastante importante. Pues el peso sigue ganando terreno frente al dólar, se ubica en 18,61. Es más bien el dólar el que está perdiendo terreno contra las demás monedas porque por el tema del sobreendeudamiento, probablemente un menor crecimiento en Estados Unidos, el contrapeso que están tratando de hacer entre otros países como China, Rusia, la India, a medida que Estados Unidos impone aranceles a estos países. Vemos, por ejemplo, la libra ganándole terreno al dólar, el euro también, el Bitcoin, bueno, cayendo ligeramente, esto en línea con lo que está cayendo el dólar. En fin, esto es un poquito el panorama que tenemos. Hay que esperar a ver cómo salen los datos de inflación para
ver si la Fed va a recortar o va a mantener las tasas. Algo que hemos estado platicando durante un buen tiempo es el Conference Board, el Leading Indicator, donde claramente vemos un desfase o por lo menos líneas o datos que divergen entre sí, que son los datos coincidentes con los datos adelantados y uno de estos tiene que corregir, es decir, ya sea que mejoren los datos adelantados o empeoren los datos coincidentes. Por ahora, lo que hemos estado viendo, por lo menos en la parte del empleo, es que es posible que esta divergencia pues pudiera ser menor debido a los datos coincidentes un poquito bueno, un poquito menos fuertes. Y también lo que hemos visto es que los datos adelantados han mejorado ligeramente, aunque en julio seguimos viendo que el índice de datos adelantados ha caído, pero ha caído muy ligeramente. También estamos viendo que los datos coincidentes pudieran empezar a bajar. Y esto lo vemos pues con el dato del empleo. Seguido del dato del empleo, probablemente veamos un menor dato del consumo y eso sí sería un poquito más preocupante porque, pues bueno, le pega muy fuerte a el crecimiento de Estados Unidos cuando el consumidor, pues deja de consumir, empieza a ahorrar. Eso pudiera ser importante. Otro dato que me parece que va a ser relevante para esta semana son los datos del Initial Jobless Claims, del seguro de desempleo, y lo vemos que se espera que se mantenga en 237,000. Interesante lo que estamos viendo, que por un lado hay menos generación de empleo, pero los jobless claims semana a semana se han mantenido estables. Generalmente es al revés. Generalmente empezamos a ver un deterioro en los initial jobless claims para después ver una menor generación de empleo. Y lo que estamos viendo, cómo se puede interpretar esto, es que no están despidiendo gente, pero no están contratando. Y también esto nos dice que a la gente le está costando más trabajo encontrar empleo. Esto lo podemos ver directamente en el Continuing Jobless Claims, en el acumulado de los seguros de desempleo, pudiéramos ver este dato. Entonces, creo que esta pieza del rompecabezas donde estamos viendo el seguro de desempleo estable pudiera cambiar y pudiera generar un poquito más de nerviosismo a medida que subiera este dato. En fin, estos son los datos que tenemos para esta semana. ¿Cómo es Nvidia? Yo sigo pensando que Nvidia es una de las compañías que tiene una mejor perspectiva, sobre todo por el tamaño de crecimiento, la adopción de AI, la poca competencia que tiene actualmente en Estados Unidos para los productos que ellos tienen y pues el ratio de adopción y los business cases o los usos de negocio que estamos viendo actualmente con la inteligencia artificial han sido mucho mejores. La tecnología está avanzando a un ritmo que no habíamos visto que avanzara una industria, sobre todo tan rápido, ¿no? La inteligencia artificial está aprendiendo mucho más rápido y todo esto pues va a llevar también inversión en infraestructura. Además, si vemos el múltiplo, obviamente aquí estamos hablando del mercado, o sea, tenemos que comparar Nvidia con el resto del mercado, no nada más a ellos solos. ¿Por qué? Porque si viene una recesión, o si se diera una recesión, los mercados se correlacionan y generalmente caen en paralelo. Entonces, pues el retorno relativo al mercado de Nvidia me parece bastante bueno por pues, cómo está creciendo y dónde está posicionado actualmente. No hay duda de que la inteligencia artificial es una mega tendencia, es la mayor tendencia actualmente del mercado y ellos son los que están proviendo de pues, las herramientas para, digamos, soportar este crecimiento y están creciendo, es más, se espera que crezcan alrededor de 30-40% trimestre contra trimestre, eso es muchísimo. Salesforce invierte $1,000 millones y ha despedido a 10,000 empleados, claro, y todo eso
digamos, esos despidos están siendo reemplazados por inteligencia artificial y esa inteligencia artificial claramente necesita de infraestructura, claramente necesita de más servidores, de más procesadores y pues actualmente el ganador claramente es Nvidia, ¿no? Entonces, creo que esto debería de pegar a más compañías, debería de pegar a más o ver más noticias de este tipo de despidos donde se puede automatizar lo que estamos haciendo los humanos a través pues, inteligencia artificial. Y esto pudiera ser un detonador también para Nvidia, pero también lo que pudiéramos ver es pues lo que estamos viendo, ¿no? Un menor dinamismo en la generación de empleo y por lo tanto pudiéramos ver un menor consumo y un menor consumo pues pudiera traer problemas para la economía de Estados Unidos. En fin, esto es lo que tenemos el día de hoy. Muy, muy importante semana. Vamos a revisar el jueves sobre todo y creo que con eso deberían de estarse definiendo los recortes para la Fed. Y yo le quitaría mucho. No le pondría tanta atención a si van a ser 25 o van a ser 50. Yo le pondría un poquito más de atención en dónde está la economía, qué es lo que está sucediendo con la economía, porque eso es lo que realmente le pega a los mercados, la parte fundamental. No estoy quitando pues de vista las tasas de interés, no estoy olvidando este factor, pero sí hay que ver que las tasas bajan, pero porque la inflación está convergiendo a el objetivo del Banco Central de Estados Unidos, no porque hay un tema con el desempleo. Y estos rallies de corto plazo, la verdad es que no son lo mejor, ¿no? Porque no duran mucho y además lo único que hace es inflar un poco los mercados para que posteriormente pueda caer un poquito más. En fin, espero que tengan muy buen día. Pues en general, el dólar es el que está perdiendo, Carla. El dólar es el que está perdiendo contra todas las monedas. No sé si vaya a ser esa la tendencia. Si las cosas empiezan a empeorar, es posible que otra vez los inversionistas busquen a el dólar como activo refugio y entonces volveremos a ver el dólar en niveles normales. Espero que tengan muy buen día. Nos vemos el día de mañana con los datos con los datos de la inflación al productor. Buen día a todos.